Somos el grupo número 7 de la Unidad Didáctica de Bioquímica del CUNOR y el día de hoy hablaremos sobre la convergencia metabólica. Antes de iniciar, resaltaremos puntos importantes a tomar en cuenta durante la explicación. ¿Qué es el metabolismo? Podemos definirlo como el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en las células del cuerpo para convertir los alimentos en fuentes de energía. Para ello, requerimos de monedas energéticas. Entre ellas, la citidina trifosfato, CTP, el guanosina trifosfato, GTP, y la uridina trifosfato, UTP. Pero no hay que olvidar al más importante y conocido de todos, el adenosín trifosfato, o ATP. Entonces, ¿qué es una ruta metabólica? A diferencia del metabolismo, una ruta o vía metabólica es la sucesión de reacciones bioquímicas específicas, donde un sustrato se transforma y da lugar a productos a través de una serie de metabolitos. En este ejemplo, A es el metabolito inicial o sustrato, E es el metabolito final o producto final, mientras B, C y D son metabolitos intermediarios. Según la secuencia de reacciones de una vía metabólica, las podemos clasificar en lineales, ramificadas y cíclicas. Las rutas lineales son aquellas en donde el sustrato de la primera reacción es diferente al producto de la última reacción. Las rutas ramificadas son más complejas e incluyen puntos de ramificación, donde un metabolito participa en dos o más rutas. Y en las rutas cíclicas, el producto de la última reacción es el sustrato de la reacción principal. Los metabolitos intermediarios no se consumen. Además, las rutas pueden ser catabólicas, anfibólicas y anabólicas. Las rutas catabólicas se encargan de degradar moléculas complejas a moléculas sencillas y en el proceso liberan energía. Mientras las rutas anabólicas, su contraparte, se encargan de formar moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, consumiendo energía producida. Y las rutas anfibólicas se encargan tanto de degradar y formar moléculas complejas, y en este caso consumen y generan energía. ¿Dónde ocurren los procesos? Para entender ello, hay que adentrarnos en el cuerpo humano. Nos dirigiremos hacia algunos órganos y tejidos específicos, como el hígado y cerebro, el tejido muscular estriado esquelético y el tejido sanguíneo, sobre todo observando a los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Estudiando microscópica y generalmente en la mayoría de las células y sus orgánulos encontraremos los sitios específicos de cada ruta, como las mitocondrias, el citoplasma, el retículo endoplasmático y la membrana plasmática. ¿Quiénes son los encargados? Las moléculas encargadas de las reacciones del metabolismo son las enzimas, que son catalizadores biológicos que se activan por medio de cofactores. Cada enzima está hecha para una función específica y al cumplir su función, la molécula recién creada se separa de la enzima y ésta vuelve a estar disponible para catalizar otras reacciones. ¿Recuerdas que mencionamos tejido específico para reacciones específicas? Dichos tejidos poseen transportadores específicos que requieren de una hormona activadora. Pero, ¿qué es un transportador? Son familias de proteínas de membrana
que se ubican en la membrana plasmática de la mayoría de las células y sirve como mecanismo para la captación y liberación de sustratos o productos en la sangre. ¿Cómo ocurren los procesos? Todo inicia con la ingestión, que puede ser de carbohidratos obtenidos del azúcar, frutas, cereales, pan y harinas, los dulces o comida chatarra. De lípidos obtenidos de carne, huevo y pescado, productos lácteos, mantequilla, aceite y comida sofrita. O aminoácidos de origen animal que encontramos en productos lácteos y sus derivados, carne y mariscos. O de origen vegetal que los encontramos en legumbres o nueces secas. Posterior a ello ocurre la digestión. Hablaremos de la digestión de los sacáridos. Los polisacáridos se degradan gradualmente hasta obtener glucosa. La glucosa, a su vez, entra a la ruta la glucólisis, de donde obtenemos piruvato. El piruvato se descarboxila por oxidación, convirtiéndose en acetil-coenzima A. El acetil-coenzima A se condensa con el oxalacetato y para el ciclo de Krebs. Y ya, fin, se acabó. Alto, alto, esto no acaba aquí. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es la ruta cíclica de carácter anfibólicas más importantes del metabolismo. ¡No lo olvides! De esta manera, el citrato se deshidrata y rehidrata isocitrato, que se reduce a alfa-cetoglutarato, teolizándose a succinil-CoA, que genera ATP y forma el succinato, reduciéndose a fumarato, que se hidrata a malato, y este se descarboxila a oxalacetato, y con otro acetil-coenzima A inicia un nuevo ciclo. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Pero no solo eso. Antes de la conversión del piruvato, la glucosa se fosforila para hacer glucosa 6-fosfato. No olvides este punto porque será de gran importancia. Y de esta manera puede dirigirse a la vía de las pentosas fosfato. La glucosa 6-fosfato se convierte a ribulosa 5-fosfato, que es necesaria para la síntesis de nucleótidos, coenzimas, ADN o ARN, y generan equivalentes reductores NADPH, que sirven para funciones antioxidantes en el eritrocito. De no ser necesaria la producción de nucleótidos o coenzimas, la ribosa 5-fosfato regresa a glucólisis al interconvertirse en 2 moléculas de fructosa 5-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Retomando la glucosa 6-fosfato de la glucólisis, podemos dirigirnos a glucogénesis, solo en caso de un estado postprandial de consumo excesivo de glúcidos, en donde se isomeriza a glucosa 1-fosfato, que se va agrupando de manera específica en enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6, hasta formar el glucógeno, un glucano de almacenamiento glucídico. En estado de inanición o ayuno prolongado ocurre la glucogenólisis, donde el glucógeno se escinde de manera ordenada, primero ramificaciones y luego cadenas principales, hasta glucosa y glucosa 1-fosfato, según la enzima catalizadora. Al obtener glucosa 1-fosfato, esta se isomeriza a glucosa 6-fosfato, que puede ingresar nuevamente a glucólisis para proporcionar energía muscular o desfosforilarse a glucosa
que puede ingresar al torrente sanguíneo para evitar hipoglucemia y de esta manera mantener los niveles de azúcar en valores normales. El glucógeno también se puede escindir hidrolíticamente hasta glucosa por la acción de una enzima lisosómica, aunque se desconoce la verdadera función de esta. Por otra parte, el piruvato puede dar génesis a la glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis, una ruta de reacciones similares, pero en orden invertido y con enzimas específicas. Además, utiliza energía provenientes de otras rutas. La glucosa formada a su vez puede ser almacenada en forma de glucógeno por la vía de glucogénesis o dirigirse inmediatamente al tejido sanguíneo como glucosa libre. Por si no te habías dado cuenta, el piruvato es una molécula importante en todas las rutas metabólicas que la mayoría de veces sufre descarboxilación oxidativa, dirigiéndose al ciclo de Krebs, pero también puede sufrir una carboxilación transformándose en oxalacetato y entrando nuevamente al ciclo de Krebs. En condiciones de ejercicio continuo, el piruvato se reduce a lactato y se acumula en el tejido muscular esquelético. Solo si es necesaria la regeneración de nada más, el piruvato sufre fermentación láctica. De igual manera, el lactato puede oxidarse a piruvato. Al aminar al piruvato por el proceso de transaminación, también puede sintetizar alanina, un aminoácido no esencial, pero de gran importancia, y entrar al ciclo de urea, o desaminarse y descarboxilarse, y dirigirse al ciclo de Krebs para generar energía. Además, podría regenerar la glucosa por gluconeogénesis. Es importante resaltar que las reacciones pueden ser reversibles dependiendo de la necesidad metabólica del organismo. Hablemos de la acetilcoenzima A. Casi de la misma manera que su predecesor, el piruvato, la acetilcoenzima A participa en diversas rutas, entre ellas el conocido ciclo de Krebs, la lipogénesis, la síntesis de colesterol y cetogénesis. Al hablar de lipogénesis podemos ir a la ruta metabólica de los lípidos. La lipogénesis, en concreto, es la formación de ácidos mediante la utilización de acetilcoenzima A, que se condensa y transforman en malonilcoenzima A. Posterior a ello, los acetilos se unen gradualmente para formar una molécula de palmitato. Dicho proceso es catalizado por el complejo dímero multienzimático, la ácido graso sintasa. El palmitato obtenido anteriormente se puede lograr progresivamente mediante la unión de dos carbonos obtenidos de moléculas de acetilcoenzima A por la acción de la ácido graso enlogasa, otro complejo multienzimático, hasta formar los ácidos grasos de cadena larga requeridos y, de ser necesario, las enzimas desaturasas específicas, formando enlaces dobles en los acilos, al remover átomos de hidrógeno, formando ácidos grasos esenciales de las familias omega 3, omega 6 y omega 9. Una vez formados los ácidos grasos requeridos, podemos almacenarlos en el tejido adiposo por la vía de Kennedy, que es la ruta que genera triacilgliceroles mediante la unión de los ácidos grasos a una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, obtenido de cualquier ruta metabólica, formando ácido fosfatídico como primer paso, al cual se le añade un ácido más, formando el triacilglicerol. En ayuno, el triacilglicerol se hidroliza por acción de lipasas sensibles a hormonas, hasta glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol continúa con la ruta que le conviene y los acilos sufrirán una oxidación. Los ácidos grasos pueden sufrir diferentes tipos de oxidación,
siendo la más común la beta-oxidación, un proceso en el que los acilos no ramificados de cadena larga se descienden progresivamente perdiendo 2 carbonos por ciclo, formando acilos de cadena más corta y produciendo acetilcoenzima A que se dirige al ciclo de Krebs, produciendo también FADH2 y NADH, por lo que cada ciclo de este proceso produce un aproximado de 9 moléculas de ATP. Una molécula de palmitato puede producir hasta 108 moléculas de ATP, y podemos observar que es una ruta que proporciona energía química. Si retomamos el camino del ácido fosfatídico y le añadimos un aminoalcohol, obtendremos fosfolípidos que se dirigen a la membrana, que sirve como componente estructural de la membrana plasmática de la célula, debido a que su carácter anfipático le permite su autoasociación a través de interacciones hidrofóbicas. Gracias a la diversidad y versatilidad de los lípidos, aminoalcoholes y sus reacciones, obtenemos diferentes glicerofosfolípidos. Aunque no es la única manera, también podemos obtenerlo a través de una ceramida, la cual fosforilamos y unimos a un grupo R, obteniendo esfingolípidos. Si dicho grupo es un aminoalcohol, obtenemos esfingomielinas. Si es un azúcar monómero, obtenemos cerebrósidos. Pero si el grupo R es un oligosacárido y añadimos ácido siálico, obtenemos gangliósidos. Y todos estos fosfolípidos se pueden autorrenovar mediante la vía de remodelación. De igual manera, los acilos largos constituyentes de los fosfolípidos pueden entrar a beta-oxidación y los acetilcoenzima A que genera al ciclo de Krebs. De no necesitar energía, los ácidos grasos se liberan por hidrólisis y, de ser necesario, completan su ruta correspondiente, donde se pueden elongar o escindir y luego desaturarse hasta formar ácido cis 5, 8, 11, 14 eicosa tetraenoico, el famoso ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado de la serie omega 6, que también puede sintetizarse a partir del ácido linoleico. Las principales rutas oxidativas enzimáticas del ácido araquidónico son las vías de la lipooxigenasa, donde obtenemos leucotrienos, y estos participan en procesos de inflamación crónica, favoreciendo el edema en la zona afectada, y la vía de la ciclooxigenasa. De esta última tenemos prostanoides, que pueden ser prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, que intervienen en los procesos de fiebre, inflamación y dolor. Los prostanoides son los encargados de la liberación plaquetaria, y los leucotrienos los podemos encontrar en leucocitos. Ambas moléculas intervienen en los procesos de inflamación. Volviendo a las rutas de la acetilcoenzima A, podemos dirigirnos a la vía de la cetogénesis, en donde 2 acetilcoenzima A se descondensan formando acetoacetilcoenzima A. Y por la unión de otro acetilcoenzima A y la liberación de la coenzima A, obtenemos acetoacetato, y con su descarboxilación o su reducción obtenemos cuerpos cetónicos, como acetona o beta-hidroxibutirato, respectivamente. La cetogénesis es una vía metabólica singular del hígado, ya que con ella podemos regenerar la coenzima A partir del exceso de acetilcoenzima A, y así podemos almacenar los acetilos producidos y reutilizar la coenzima A liberada. De la misma manera, podemos degradar a los cuerpos cetónicos hacia su precursor, el acetilcoenzima A, con el fin de obtención de energía por medio de la cetólisis, en donde normalmente el hidroxibutirato se oxida produciendo acetoacetato, y con succinilcoenzima A producido en el ciclo de Krebs, transferimos la coenzima A y el acetoacetato se convierte en acetoacetilcoenzima A, y por una tiólisis utilizando otra molécula de coenzima A, obtenemos 2 acetilcoenzima A mitocondriales, que pueden regresar al ciclo de Krebs para producir energía, convirtiéndose en el alimento preferido por el cerebro durante la inanición y el ayuno, ya que son una fuente de energía abundante. De esta manera,
ahorramos glucosa y reducimos la proteólisis de proteínas musculares para la gluconeogénesis. Otra función de la acetilcoenzima A en el tejido hepático es la esteroidogénesis, la vía de la biosíntesis del colesterol, la cual comienza con 3 acetilcoenzima A ligándose hasta formar mavelonato y liberando sus coenzimas A. Tras una progresiva fosforilación, isomerización y desfosforilación, junto a una reducción en presencia de cofactores como el ion magnesio 2, obtenemos escualeno. Posterior a ello, el escualeno sufre reacciones de oxigenación, reducción y ciclización, convirtiéndose en lanosterol, un triterpenoide tetracíclico, el compuesto del que derivan todos los esteroides. Para obtener colesterol, el lanosterol debe oxigenarse, reducirse, hidrogenarse, oxigenarse, oxidarse, descarboxilarse, reducirse, isomerizarse, oxigenarse y reducirse por última vez. Y en este punto habremos sintetizado colesterol. Una vez obtenido el colesterol, lo podemos eliminar en forma de sales biliares o utilizarlo como precursor de hormonas esteroideas. Por ejemplo, la progesterona, aldosterona, cortisol, testosterona o estradiol. No obstante, el colesterol puede ayudar a la formación de colecalciferoles, las vitaminas D, que al cumplir funciones junto a las sales biliares y hormonas mencionadas, se excretan. Aunque también pueden esterificarse con acilos y formar esteres de colesterol, y pueden agruparse en kilomicrones. Los kilomicrones transportan los esteres de colesterol y también el colesterol a otros tejidos extrahepáticos en donde pueden ser degradados progresivamente a lipoproteínas de muy baja y alta densidad, VLDL y HDL por sus siglas en inglés respectivamente. Las lipoproteínas de alta densidad se degradan a lipoproteínas de baja densidad, LDL. Al obtener la lipoproteína de baja densidad, puede liberar a los esteres de colesterol o al colesterol, y a su vez los esteres de colesterol pueden hidrolizarse hacia la molécula de colesterol y el acilo que lo conforma. Ahora nos toca hablar sobre aminoácidos y proteínas. Empecemos por unidad básica, es decir, aminoácidos levógiros alfa, los L-aminoácidos o T-aminoácidos, que son moléculas orgánicas con un grupo amino y un grupo carboxilo. Los L-aminoácidos pueden agruparse en maneras determinadas para formar proteínas por proteogénesis. Las proteínas son de gran importancia en los humanos, ya que pueden funcionar como enzimas, como hormonas o receptoras, y además tienen funciones de transporte, defensa, de reserva y almacenamiento, motoras y estructurales. Pero no es la única manera de obtenerlas. ¿Recuerdas la vía de las pentosas fosfato? La ribosa 5-fosfato se fosforila a 5'-fosforribosil pirofosfato. Sobre ella se forman los nucleótidos pirimidínicos y ayudan a la síntesis de nucleótidos purínicos. Ambas clases de nucleótidos se transcriben y replican, y forman ácidos nucleicos como el ADN o el ARN, que al traducirse obtenemos proteínas. Si una proteína se glucosila con glucosa, galactosa, manosa, N-acetilglucosamina y se unen al ácido siálico, podemos obtener glucoproteínas o proteoglicanos. Las glucoproteínas destacan por funciones como la estructural y reconocimiento celular, cuando están presentes en la superficie de la membrana plasmática, y a ellas se les deben las inmunoglobulinas como la IgE, IgD, IgG, IgA o IgM. Mientras los proteoglicanos son macromoléculas constituidas por un filamento proteico central,
al cual se unen glucosaminoglucanos, GAGs y otros oligosacáridos. Tanto proteínas como glucoproteínas y proteoglicanos se pueden degradar progresivamente a péptidos, y estos se hidrolizan hasta L-aminoácidos por proteólisis. Conseguidos los aminoácidos, estos pueden dirigirse a rutas diferentes para liberar el grupo amino que les acompaña, entre ellas la transaminación, en donde producimos un L-cetoácido y otro L-aminoácido. Normalmente transaminamos los aminoácidos con oxalacetato del ciclo de Krebs, del cual obtenemos aspartato, un L-aminoácido que se dirige al ciclo de la urea. Pero, de no ser así, los L-aminoácidos libres sufren desaminación oxidativa, en donde liberamos el esqueleto carbonado y el grupo amino. El esqueleto carbonado puede ser glucogénico, cetogénico o glucocetogénico, mientras el grupo amino al ciclo de la urea. Continuando con esta vía, el grupo amino se carboxila, convirtiéndose en carbamidil fosfato. Luego junto con la ornitina, forman la citrulina. ¿Recuerdas el aspartato? Este se une con la citrulina y forman el arginino succinato, que se escinde en fumarato y arginina. El fumarato se dirige al ciclo de Krebs y la arginina se escinde, formando la urea que se excreta y renovando la ornitina, para comenzar otro ciclo y eliminar el exceso de amoníaco. Y el esqueleto carbonado se utiliza para obtener alfa-cetoglutarato, fumarato, succinilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A o acetilcoenzima A mitocondrial, y en algunos casos piruvato, dependiendo de las cualidades del esqueleto carbonado que posea. Así, pueden integrarse a la ruta que más les convenga, normalmente al ciclo de Krebs, acetogénesis o bien gluconeogénesis, siendo así un grupo de moléculas esenciales para el ser humano, y al igual que el piruvato y el acetilcoenzima A, tienen la capacidad de dirigirse a diversas rutas y también elegir la ruta que más les convenga. Una vez realizado el ciclo de Krebs, nos dirigimos hacia la respiración celular, también llamada cadena transportadora de electrones, en donde encontramos una serie de complejos que permiten dicha acción. Comenzamos con el complejo 1, llamado NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona reductasa, que se encarga de oxidar al NADH a NAD+, y dirige los electrones a la ubiquinona, reduciéndola a ubiquinol. Además libera 4 hidrogeniones. De manera similar, el complejo 2, succinato deshidrogenasa o succinato ubiquinona reductasa, el mismo complejo que interviene en el ciclo de Krebs, se encarga de oxidar los FADH a FAD+, y lleva los electrones hacia la ubiquinona. A diferencia del complejo 1, el complejo 2 no libera ningún hidrogenión. El ubiquinol, es decir, la ubiquinona reducida, tanto en complejo 1 como en complejo 2, se encarga de transportar los electrones por la membrana interna al complejo 3, también llamado citocromo C reductasa o ubiquinol citocromo C reductasa, que se encarga de trasladar los electrones desde el ubiquinol hacia el citocromo C y en el proceso libera 4 hidrogeniones más. Posterior a ello, el citocromo C transporta los electrones hasta el complejo 4, el citocromo oxidasa o citocromo C oxidasa. Este último complejo se encarga de utilizar los electrones y condensarlos junto a media molécula de monooxígeno para formar una molécula de agua. Si lo vemos estequiométricamente, sin embargo, de forma natural, requerimos de 4 electrones y una molécula de oxígeno diatómico para formar
2 moléculas de agua. Además, libera 2 hidrogeniones más. Si hacemos un recuento de hidrogeniones, obtendremos 8 por cada NADH y 6 por cada FADH2. Recuerda este dato. Cuando ocurre esto, se crea una gradiente de concentración y electroquímico entre el espacio intermembrana y la matriz de la mitocondria, convirtiéndose en espacios con fuertes cargas positivas y negativas respectivamente. Y aquí es donde actúa el complejo número 5, la ATP sintasa, también llamada factor de acoplamiento ATP sintasa, siendo el complejo responsable tanto de la hipótesis quimiosmótica comprobada por Peter Dennis Mitchell como de la fosforilación oxidativa, una relación estrechamente acoplada entre la oxidación y la fosforilación. Dicho complejo utiliza los 8 y 6 hidrogeniones liberados por la oxidación de NADH y FADH respectivamente, y el transporte de los electrones por la cadena respiratoria, y los ingresa con ayuda de proteínas desacoplantes, OCP, en grupos de 4 para utilizar la energía cinética suministrada por el flujo de protones H+, a favor de la fosforilación de un ADP y formar un ATP. Y así formamos aproximadamente 4 ATP por cada NADH y FADH producidos en el ciclo de Krebs o de cualquier otra ruta, y regeneramos NADH más y FADH más. Y ahora un rápido mini bioqui resumen. Comenzamos con catabolismo. Al ingerir la comida se degrada en sus componentes. Estos pueden ser polisacáridos, triacilgliceroles o proteínas. Los polisacáridos se degradan a glucosa y la glucosa se convierte en piruvato. Los triacilgliceroles se degradan a ácidos grasos y a glicerol. El glicerol se convierte a piruvato y los ácidos grasos deben esperar un poco más. Y las proteínas se degradan hasta aminoácidos, algunos se hacen piruvato y otros a sala de espera con los ácidos. Continuando con el piruvato, se carboxila a acetilcoenzima A. Los ácidos grasos se cinden hacia la acetilcoenzima A. Algunos aminoácidos se convierten en acetilcoenzima A y nuestro acetilcoenzima A ciclo de Krebs junto con otros aminoácidos. Convergemos en el anfibolismo. Una vez producido el ciclo de Krebs, los NADH y los FADH se van a la cadena transportadora de electrones y producimos dióxido de carbono, agua y energía. Terminamos con el anabolismo. En el ciclo de Krebs podemos generar acetilcoenzima A que se puede convertir a piruvato, juntarse y formar ácidos o aminarse con aminoácidos. El piruvato se puede juntar haciendo glucosa y la glucosa almacenar con polisacáridos específicos, pero también el piruvato se puede convertir en glicerol, juntarse con ácidos grasos y formar triacilgliceroles, o también se puede convertir en aminoácidos que se juntan para formar proteínas. Y así, polisacáridos, triacilgliceroles y proteínas cumplen las funciones que requiera la célula. Esto sucede dentro del organismo cada día, de manera simultánea. Todas las rutas están conectadas de varias maneras. Así que, aliméntate bien y haz ejercicio. Un sano consejo del grupo número 7 de bioquímica. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de los videos que subamos. Aquí te dejamos algunas bibliografías para que puedas ampliar sobre el tema. Hasta la próxima, amigos.